Volumen 20, diciembre 25, 1926. Cómo el niño Jesús se hizo ver apenas nacido por su mamá. Estaba con ansia esperando al niñito Jesús, y después de muchos suspiros, finalmente ha venido, y arrojándose como pequeño niño en mis brazos, me ha dicho: Hija mía, ¿quieres ver cómo me vio mi inseparable mamá cuando salí del seno materno? Mírame y ve. Yo lo he mirado y lo veía pequeño niño, de una inaudita belleza, atrayente, de toda su pequeña humanidad, de los ojos, de la boca, de las manos y pies, salían rayos brillantísimos de luz, que no solo lo envolvían a él, sino que se alargaban tanto, de poder herir cada corazón de criatura, como para darles el primer saludo de su venida a la tierra, el primer toquido para llamar a los corazones, para que le abrieran y pedirles un albergue en ellos. Aquel llamado era dulce pero penetrante, pero como era llamado de luz, no hacía ruido, pero se hacía oír más fuerte que cualquier rumor. Así que en aquella noche todos sentían una cosa insólita en sus corazones, pero poquísimos fueron los que lo abrieron para darle un pequeño alojo. Y el tierno infante, al no sentirse correspondido en el saludo, ni abiertos los corazones ante sus repetidos llamados, comenzó su llanto con los labios lívidos y temblorosos por el frío, sollozaba, gemía y suspiraba. Pero mientras la luz que salía de él hacía todo esto con las criaturas, recibiendo los primeros rechazos, con su mamá celestial, apenas salido de su seno, se arrojó en sus brazos maternos para darle el primer abrazo, el primer beso, y como sus pequeños brazos no alcanzaban a abrazarla toda, la luz que salía de sus manitas la rodeó toda, de modo que madre e hijo quedaron investidos por la misma luz. Oh, cómo la mamá reina correspondió al hijo con su abrazo y beso, de modo que quedaron tan estrechados juntos que parecían fundidos el uno en la otra. Con su amor recambió el primer rechazo recibido por Jesús por parte de los corazones de las criaturas, y el amado y cariñoso niñito depositó en el corazón de su mamá su primer acto de nacer, sus gracias, su primer dolor, para hacer que lo que se veía en el hijo se pudiese ver en su mamá. Después de esto, el gracioso niñito ha venido en mis brazos y estrechándome fuerte, fuerte, sentía que él entraba en mí y yo en él, y después me ha dicho: Hija mía, te he querido abrazar como abracé a mi amada mamá apenas nacido, a fin de que también tú recibas mi primer acto de nacer y mi primer dolor, mis lágrimas, mis tiernos gemidos, a fin de que te muevas a compasión de mi estado doloroso de mi nacimiento. Si no tuviese a mi mamá en la cual depositar todo el bien de mi nacimiento y fijar en ella la luz de mi divinidad, que yo, verbo del Padre, contenía, no habría encontrado ninguno, ni en dónde depositar el tesoro infinito de mi nacimiento, ni dónde fijar la luz de mi divinidad que de mi pequeña humanidad traslucía. Por eso ve cómo es necesario, cuando se decide por la majestad suprema hacer un gran bien a las criaturas, que puede servir como bien universal, que escojamos una sola para darle tanta gracia para poder recibir en sí todo aquel bien que deben recibir todos los demás, porque si los demás no lo reciben todo o en parte, nuestra obra no queda suspendida y sin su fruto, pues el alma elegida recibe en ella todo aquel bien y nuestra obra recibe la correspondencia del fruto. Así que mi mamá fue no solo la depositaria de mi vida, sino de todos mis actos. Por eso en todos mis actos primero veía si los podía depositar en ella y después los hacía. Así que en ella deposité mis lágrimas, mis gemidos, el frío y las penas que sufrí, y ella hacía eco a todos mis actos y con incesantes agradecimientos recibía todo. Había una competencia entre madre e hijo, yo a dar y ella a recibir. En esta mi pequeña humanidad, al hacer su ingreso a la luz de la tierra, mi divinidad quiso traslucirse fuera de ella, para girar por todas partes y hacer la primera visita sensible a toda la creación, cielos y tierra. Todos recibieron esta visita de su Creador, fuera del hombre. Jamás habían recibido tanto honor y gloria como cuando vieron en medio de ellos a su Rey,
a su Creador, todos se sentían honrados porque debían servir a aquel del cual habían recibido la existencia, por eso todos hicieron fiesta. Por eso mi nacimiento, por parte de mi mamá y de toda la creación, me fue de gran alegría y gloria, por parte de las criaturas me fue de gran dolor. He aquí por qué he venido a ti, para sentirme repetir las alegrías de mi mamá y depositar en ti el fruto de mi nacimiento. Después de esto estaba pensando cómo era infeliz aquella gruta donde el niñito Jesús había nacido, cómo estaba expuesta a todos los vientos, al frío, tanto, de hacer helar por el frío. En vez de hombres había bestias que le hacían compañía. Por eso pensaba cuál podría ser más infeliz y dolorosa, la prisión de la noche de su pasión o la gruta de Belén. Y mi dulce niño ha agregado: Hija mía, no se puede comparar la infelicidad de la prisión de mi pasión con la gruta de Belén. En la gruta tenía a mi mamá junto, alma y cuerpo estaba junto conmigo. Por lo tanto, tenía todas las alegrías de mi amada mamá, y ella tenía todas las alegrías de mí, hijo suyo, que formaban nuestro paraíso. Las alegrías de madre con poseer al hijo son grandes. Las alegrías de poseer una madre son más grandes aún. Yo encontraba todo en ella, y ella encontraba todo en mí. Además estaba mi amado Padre San José, que me hacía de padre, y yo sentía todas las alegrías que él sentía por causa mía. En cambio, en mi pasión, fueron interrumpidas todas nuestras alegrías, porque debíamos dar lugar al dolor, y sentíamos entre madre e hijo el gran dolor de la cercana separación, al menos sensible, que debía suceder con mi muerte. En la gruta las bestias me reconocieron, y honrándome buscaban calentarme con su aliento. En la prisión ni siquiera los hombres me reconocieron, y para insultarme me cubrieron de salivazos y de oprobios. Por eso no hay comparación entre la una y la otra.